Entonces, bueno, nuevamente me presento. Mi nombre es Nicolás Hernández Arango. Yo soy médico cirujano de la Universidad del Bosque. También soy ortopedista graduado en la Universidad del Bosque y actualmente estoy terminando mi fellow en cirugía de rodilla en la Fundación Universitaria de las Ciencias de la Salud. Creo que no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Estas son las instituciones en las cuales trabajo en la Clínica de la Mujer en Bogotá. Llevo 4 años trabajando como ortopedista en una clínica de ginecólogos y he aprendido mucho del esqueleto embarazado y obstétrico. Hace mucho dolor anterior de rodilla, dolor patelofemoral. Trabajo también en una Salud en Tunja, en una clínica que hacemos cirugía ambulatoria, principalmente artroscópica, y todavía hago turnos en el Hospital de San José. El contenido de mi charla es el siguiente. Primero les voy a dar unos consejos previos que no tienen que ver con la charla, simplemente pensando en gente interesada en la ortopedia, algunas herramientas. Y vamos a abordar el problema del dolor patelofemoral desde su anatomía y la biomecánica, que son la base para entender, creo que cualquier patología en ortopedia. Lo bonito de nuestra especialidad es que las bases anatómicas no solo nos permiten hacer cirugías, sino hacer diagnósticos y enfocar tratamientos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el repaso anatómico. Les voy a hablar un poquito de las generalidades que tiene esta patología, este síndrome, y les voy a dar un enfoque terapéutico diseñado para médicos generales. O sea, mi intención es que de la semiología ustedes puedan tener ya un plan de rehabilitación. Esto no es una charla para discutir medidas radiográficas, para indicar cirugías, no, es para manejo médico. Y al final vamos a hacer una serie de preguntas. Estas son las aplicaciones que me ayudaron mucho durante la residencia y pues están recomendadas. Son de acceso libre, todas. OrthoBullets, una magia para salir de un embale de cualquier dato. El Super Reference del Grupo AO es muy bueno. Ya no está la aplicación, ahora está en portal web, pero igual de recomendado. Eso es la guía para el manejo de fracturas y es muy didáctico. La AO además tiene unas herramientas que pueden aprovechar desde ya y muy recomendadas. Tiene una aplicación incluso para manejo de patología geriátrica que se llama OrthoGeriatrics, también para manejo de condiciones de analgesia, demencia, tromboprofilaxis en el paciente mayor, es muy bueno. Hay otra que se llama las guías de la Academia Americana, que es el Ortho Guidelines. Son datos muy puntuales basados en niveles de evidencia muy alto en los patologías más frecuentes que manejamos en ortopedia. El Multiplier, que es una herramienta sobre todo para las patologías de ortopedia infantil, datos de ángulos son muy buenos. Y el ACM Philly lo usamos mucho en infecciones. Entonces, para que bajen esas aplicaciones, muy recomendadas. Empecemos por anatomía de la rótula. La rótula es el hueso sesentero más grande que tiene el cuerpo humano. La rótula está embebida en los tendones que confluyen o que forman el mecanismo extensor, ya les voy a explicar. Y la rótula es de las estructuras que tiene un cartílago articular más ancho, fíjense en la foto, casi 6 milímetros en un espacio de hueso muy pequeño. La rótula, además, tradicionalmente en los textos clásicos, bueno, se describe una carilla medial, una carilla lateral y una cresta, y se describen unas facetas, que en teoría son 7 facetas, 3 laterales, 3 mediales, una superior, media e inferior, y hay una faceta impar, que es la que ven en la imagen, o la faceta OT. Eso es una pregunta de sus profesores de rodilla que siempre preguntan, ¿cuál es la faceta OT? Bueno, es la faceta impar. Y ya van a ver cómo se articulan estas facetas. La otra estructura ósea importante es la tróclea del fémur o el extremo distal del fémur, en el cual los cóndilos femorales medial y lateral tienen una zona en la cual se dividen. En la parte donde está señalando la pinza se llama el sulcus terminalis y es donde empieza como tal la superficie articular de la tróclea femoral. Aquí es donde va a ir nuestra rótula. La articulación femoropatelar es una articulación muy interesante porque es de las poquitas que se comporta como una articulación deslizante. Fíjense en las animaciones, durante el movimiento de flexoextensión la rótula se distaliza y desciende. Eso hace que las fuerzas de contacto de la rótula sean
o se localicen según el grado de flexión. Los primeros grados de flexión empiezan a entrar en contacto las superficies más distales. Luego en los grados medios van las superficies medias y en los últimos grados de flexión van las superficies proximales. Con eso uno ya entiende estos dibujitos de los textos clásicos que son canzones, pero realmente a eso hace referencia la biomecánica patelofemoral. Ahora, en cuanto a la parte muscular, hay un concepto muy importante que se llama el mecanismo extensor de la rodilla. Y el mecanismo extensor de la rodilla empieza desde las porciones musculares en el cuádriceps. Hay, para distintos autores hay una controversia, pero se preguntan que cuántas porciones tiene el cuádriceps. Hoy en día hablamos de 7 porciones. La porción del vasto medial tiene unas porciones directas y tiene unas porciones oblicuas. Cada una se comportan independientemente. Igual que el vasto lateral, tiene unas porciones directas y unas porciones oblicuas. Luego sigue el vasto intermedio, que está entre ellos, y hay un músculo pequeñito, que es el que ven en la derecha, que se llama el genus articularis, que es el mismo suspensor de la grasa de Hoffa, y es un músculo constante que hace parte para muchos autores del mecanismo extensor y del cuádriceps. Todo ese mecanismo extensor envuelve la rótula, como les mostré al comienzo, y continúa con el tendón patelar. En los textos clásicos se hablan de un ligamentum patellae, y si uno se va a las definiciones técnicas, pues es una estructura que une dos huesos, o sea, sí es un ligamento, pero realmente tiene composiciones histológicas más parecidas a un tendón, o sea, tiene peritenon y tiene fibras histológicas que sí lo asemejan, pero eso es una discusión de nunca acabar, y para algunos es un ligamento, para otros es un tendón, ahí les cuento. Esta articulación, además de el motor, que es el mecanismo extensor que les acabo de mostrar, tiene unos estabilizadores que la mantienen en su puesto. Hay estabilizadores que van por la parte interna, que son los estabilizadores mediales, y hay otros por la parte externa o lateral. Por la parte medial, la literatura más reciente los divide en estabilizadores proximales, los cuales son el ligamento femoral, tendón del cuádriceps medial. Pues el nombre correcto en inglés es el MQFL, el MQFL. Y cirujanos de rodilla, como el profe Muñoz, que dice que no es un ligamento y que son descripciones anatómicas para que la industria tenga cirugías, porque pues esto tiene implicaciones quirúrgicas en una cirugía que hacemos, que es la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial. Pero pues las descripciones recientes hablan que es un ligamento, y pues, esto, como les digo, es reciente. Las estructuras distales, estas son visibles proximales, vistas por dentro, y los estabilizadores mediales distales corresponden al ligamento pateloinicial medial y el ligamento patelotibial medial. Por lateral hay una estructura que se llama el ligamento patelofemoral lateral. Y entre estos restrictores hacen que mi rótula sea estable durante el arco de flexo-extensión, ¿correcto? Este mecanismo extensor, quiero que por favor no lo dejen desconectado del resto del cuerpo, y quiero que entiendan que va unido a toda la cadena muscular anterior, que incluye todos los músculos del abdomen, del core, y en la tibia, sobre todo con todos los completos del tibial anterior. Entonces, es importante para tratar al paciente tener claro que el mecanismo extensor no trabaja solo. ¿Listo? En la parte posterior de la rodilla viene la musculatura de los isquiotibiales o los flexores de la rodilla, también conocidos, o literatura en inglés, los hamstrings, los cuales corresponden a la porción larga del bíceps femoral, el semimembranoso y el semitendinoso. Estos músculos hacen parte de la cadena muscular posterior, ¿cierto? Los que contrarrestan todas las acciones que veíamos del mecanismo extensor. Y eso es muy importante para entender esto. En los estudios de biomecánica de la articulación patelofemoral hay un concepto que se llama la fuerza de reacción articular patelofemoral.
Este es un vector de fuerza resultante, producto de la sumatoria de los vectores que ejercen tanto el mecanismo extensor como los isquiotibiales y aumenta en distintos grados de flexión. Fíjense cómo hacia los 45 grados el vector de fuerza aumenta terriblemente. Esto es lo que explica que bajo condiciones fisiológicas nuestra articulación patelofemoral se vea sometido a un aumento de cargas mucho mayor. Por ejemplo, cuando bajamos escaleras es 3 veces el peso corporal, cuando subimos escaleras es 3 veces, cuando bajamos escaleras 5 veces, y durante actividades de cuclillas, correr en pendientes, pueden ser muchas veces el peso corporal. Esto hace que indiscutiblemente el cartílago empiece a aumentar las presiones de contacto, y esta es una de las etiologías más probadas de por qué se produce el dolor patelofemoral. En cuanto a la entidad como tal, hoy en día hablamos de un síndrome de dolor patelofemoral. El tema es que tiene una nomenclatura que es muy extensa y muy confusa, es decir, tiene muchos nombres: condromalacia de rótula, dolor anterior de rodilla, síndrome doloroso anterior. Bueno, la literatura tiene un montón de conceptos que se interponen, y eso hace que se confunda un poco, pero realmente estamos hablando de un mismo problema. Y es muy prevalente en la población general, hasta el 23%. En adolescentes puede aumentar hasta un 29%, y dependiendo de la actividad física, el género femenino, el sobrepeso, todos son factores de riesgo que van sumando. A la derecha ven una tabla de un autor que publica hasta 56 componentes de esta patología, o que se han descrito relacionado con esta patología, y la extensión no es volverlos locos con cada componente que hay que corregir, no, pero es para que entendamos que esta condición definitivamente tiene muchos componentes. Eso hace que sea como el lado oscuro de la rodilla. Le dicen el dolor de espalda de la rodilla. La gente no le gusta mucho tratar esto. No es tan difícil si uno se basa en el repaso anatómico y biomecánico que acabamos de ver. Tiene, como mencionaba, un grupo de desórdenes tanto en la morfología ósea, tanto de la rótula como de la trochlea femoral, el alineamiento entre estas dos, el balance muscular me parece fundamental, y de los tejidos blandos. Cuando se pierde ese balance, inicia la patología. Y hay que analizar todos los componentes biomecánicos de toda la extremidad, es decir, hay que analizar el tobillo, hay que analizar la cadera, hay que analizar la columna, y muchos de estos pacientes tienen un componente psicológico, social. Los pacientes en contextos de ARL o de condiciones laborales tienen peores resultados funcionales. Entonces, todo eso hay que tenerlo presente para tratar estas patologías que, como les digo, son multifactoriales. La patología tiene un espectro que va del dolor a la inestabilidad. Hay pacientes que van a presentar más que todo el dolor anterior clásico, que ya vamos a ver las características, y hay pacientes que presentan episodios de luxación de rótula. Muy importante que tengan presente que es diferente una luxación de rótula que una luxación de rodilla, que una luxación tibiofemoral. Las luxaciones de rodilla necesitan un trauma de alta energía, una caída de una moto, un trauma en hiperextensión. Eso sí luxa la articulación femorotibial, y es un escenario muy distinto, es una urgencia. ¿Listo? Tiene lesión, tiene riesgo de lesión vascular. La luxación de rótula es muy frecuente, se puede presentar con traumas menores. Una paciente que tenga todos los factores de riesgo y que tenga un trauma angular y en valgo va a presentar luxación de la rótula. Si la encuentran luxada, para reducirla, lo único que tienen que hacer es extender la rodilla. No maniobras fuertes, no maniobras bruscas, no empujarla, extender la rodilla. Con eso le reduce la luxación, le ponen un vendaje tumultuoso y lo mandan por urgencias. ¿Listo? En cuanto a las preguntas que uno le debe hacer a estos pacientes, es importante preguntarles la localización del dolor. Yo le digo a los pacientes que me dividan la rodilla como una cajita, que tiene una cara adelante, una cara por dentro, una cara por fuera y una cara por detrás, y que me ubique más o menos el dolor en esa cara. Los pacientes, hay unos que no son tan precisos, pero en general sí se señalan la cara anterior
es un dolor anterior. Y ya en la cabeza empiecen de entrada a pensar que es un dolor patelofemoral. ¿Cuáles son las actividades que lo exacerban? Son pacientes que describen el dolor, digamos, después de permanecer sentados mucho tiempo en una silla, como por ejemplo, no sé, se van al cine o se van de viaje, están sentados mucho tiempo y se van a poner de pie, ahí hay dolor. Son pacientes que el dolor refieren que aumenta al subir o bajar las escaleras, a las sillas, al arrodillarse, las viejitas que van a misa. Todas esas preguntas hay que tratarlas de hacer para diagnosticar esta condición. Si hay un evento de inestabilidad o de luxación, hay que indagarlo, hay que explicarle muy bien al paciente cómo se comporta la luxación de rótula, hay que preguntarle el mecanismo de trauma, si fue una actividad deportiva, si fue con un evento menor, y el número de episodios también nos puede enfocar un poco. Si el paciente definitivamente ha tenido muchos episodios de luxación, piensen más bien en un manejo quirúrgico. Y digamos que no aplica mucho estas guías de manejo médico, como la única indicación de cirugía, pero el resto de dolor es el manejo médico. Mi examen físico empieza siempre por el peso y la talla del paciente y dejo anotado en mi historia el índice de masa corporal. Esto, como les explico, es el dolor de espalda de la rodilla. Pues obviamente, si mi paciente está pesadito, vamos a tener más patología y hágale lo que le haga, no voy a mejorar si no le corrijo eso. Entonces es muy importante informarle al paciente sobre el índice de masa corporal, identificar cuáles son las cosas que está haciendo mal y invitarlo a que cumpla objetivos, a que baje de peso. Eso es fundamental en esta patología. Luego hago una inspección de mi paciente de pie, lo miro de frente y lo miro de medio lado. De frente, en el plano coronal, hay que analizar las deformidades angulares en valgo o en varo, que son otro capítulo, y en el plano sagital, visto de medio lado, me fijo si mi paciente tiene alguna limitación para extender completamente la rodilla. Fíjense en la imagen que se observa que la rodilla lesionada, que en este caso es la derecha, no extiende igual que la otra rodilla. Es un signo que se presenta en muchas patologías y con eso ustedes ya pueden identificar cosas y de hecho cosas que tienen que empezar a corregir. En ortopedia usamos mucho el examen de la marcha y es ver caminar a nuestro paciente. Van a ir viendo durante este ciclo de charlas que cada subespecialidad la usa a su manera, los ortopedistas infantiles, los cirujanos de pie. Yo en rodilla no puedo pensar solo en la rodilla durante la marcha, me toca pensar en cómo apoya el pie, si tiene una proyección interna, externa, si la rodilla colapsa en vago o en varo, si tiene un acortamiento de la distancia de pasos, si tiene una cojera antálgica, y ver al paciente como un todo, fíjenle en su tono postural de la columna, aprovechen la marcha para examinar al paciente, es un gran recurso. Podemos hacer pruebas dinámicas, como pedirle al paciente que haga una cuclilla, esto por lo general produce dolor anterior. La prueba de Clark es una prueba para manifestar el dolor patelofemoral, hay que hacerla con cuidado porque siempre duele, incomoda. Hay que comprimir la rótula hacia distal y pedirle al paciente que contraiga el cuádriceps como tratando de extender su rodilla contra la camilla. Esto va a generar dolor si el paciente tiene una lesión del cartílago de la rótula. Háganla con prudencia porque siempre duele y pues, los pacientes usan mucho las maniobras dolorosas. Hay otras alternativas. Hay que movilizar la rótula. Hay textos que describen movilización por cuadrantes, pero realmente uno tiene como que con las manitos saber cómo es una movilidad normal. Esta es una rótula que no tiene ningún problema. Cuando uno hace la aprehensión, es tratarla de llevar hacia lateral y verle la cara al paciente. Si el paciente cae de susto, como que se le va a salir la rodilla, eso es una aprehensión positiva. Y aprovechen la rodilla para palparla, o sea, es una estructura muy subcutánea y si uno conoce la anatomía, uno puede palpar un montón de cosas, los cóndilos femorales, los platillos tibiales, el tendón patelar, la rótula, incluso si uno mueve un poquito la rótula, uno puede palpar la superficie frontal por detrás y la única manera es palpando muchas veces, así como el cirujano tiene que palpar muchos abdómenes para saber cómo es el apéndice, pues igual con la rodilla, hay que palparlas. Y eso también ayuda mucho para orientar a nuestro paciente.
En el examen físico fundamental, buscar si hay retracción de los isquiotibiales. Como vieron, es el vector posterior de la mecánica patelofemoral y con mucha frecuencia uno encuentra que el paciente tiene un ángulo popliteo disminuido, hay varias maniobras. Esta es una maniobra que hacemos en la Universidad del Bosque con un profesor que es el doctor Herrera, que se llama la prueba de inhibición del reflejo patelofemoral, básicamente para buscar la retracción de los isquiotibiales. ¿Cuáles son mis principios de rehabilitación y de tratamiento para un manejo desde un punto de vista médico? Primero, disminución del peso corporal, como les dije más adelante, fundamental. Segundo, modificar las actividades que pueden estar generando desencadenantes. Estos son pacientes que de pronto estaban sedentarios, les dio por comprar una suscripción al Bodytech y empezaron a hacer sentadillas con peso. ¿Listo? Hay que hacer que el paciente caiga en cuenta y ayudarle a evitar esos desencadenantes. A veces simplemente con decirle al paciente, mira, corte el periodo de ejercicio, bájale un poquito al trote, tome pausas, eso también puede ayudar. Y definitivamente hay que tratar de detectar cuáles son las cosas que el paciente está haciendo mal, cuál es el ejercicio que no le está funcionando para la patelofemoral y tratárselas de modificar. ¿Listo? En cuanto al plan de rehabilitación, lo primero es recuperar la movilidad articular si se ha perdido, un punto importante que es recuperar propiocepción y luego tener algo de balance muscular. Discúlpenme, se me corrió esta animación. Quería mostrarles, esto es una publicación que hicimos en el bosque, bueno, voy a modificar esto un momento, que se llama la prueba de extensión en bípedo de los isquiotibiales. Es un artículo que publicamos en el 2017 y es la descripción de un signo semiológico en el cual el objetivo es utilizar una escalerita con el paciente en bípedo en posición anatómica. Se coloca el talón sobre la escalerita y la punta del hallux se lleva hacia atrás, haciendo dorsiflexión marcada del hallux, mientras el paciente mantiene su columna completamente en extensión. Esto es un principio que aplicó un rehabilitador de apellido Mackenzie y esto revolucionó la rehabilitación del dolor lumbar y de las patologías anteriores. Entonces, esto es para que por favor indiquen a sus pacientes y a sus fisioterapeutas que los isquiotibiales se deben estirar en extensión de columna, nunca en flexión. ¿Listo? En cuanto a la ganancia de movilidad articular, empezamos por recuperar extensión. Estos pacientes por lo general tienen un bloqueo de 5 o 10 graditos que sea sintomático y recuperarlo es difícil, serían las indicaciones correctas y precisas. ¿Listo? La flexión se está ganando mucho más fácil, pero en las fases iniciales de tratamiento el objetivo es mejorar más que todo la extensión. En cuanto a la rehabilitación propioceptiva, esto es otra publicación que tenemos con el grupo del Bosque que se llama la prueba de Romberg modificada para la determinación de la propiocepción en adultos sanos. La propiocepción es un elemento que está descrito desde hace muchos años, lo escribió por allá en 1800 un autor de apellido Bell, y realmente no hay una herramienta para medirlo. Esto realmente son modificaciones de textos clásicos, de hecho fue un proyecto que inició con el doctor Gabriel Ochoa, muy bonito, que finalmente se logró en esta publicación. Él no sale como autor por otras razones, pero el doctor Ochoa también está metido en esta prueba y consiste en pedirle al paciente que se ponga de pie, apoyado primero en la izquierda o en la derecha, en la que quieran, quitar el apoyo contralateral, extender los brazos y cerrar los ojos. En este momento se cronometra la extremidad, primero la no lesionada y luego se compara con la lesionada. Como se van a dar cuenta, los valores son mucho menores, el paciente dura mucho menos tiempo y eso hace o nos hace sospechar que la propiocepción de nuestros pacientes está alterada. Estas condiciones de dolor anterior de rodilla necesitan una rehabilitación propioceptiva y una manera muy sencilla es enseñar la prueba de Romberg, decirle al paciente que se pare frente a la pared de su casa y que haga ejercicios de mantener el equilibrio, que le cambie la superficie de apoyo
pero los ejercicios propioceptivos también son fundamentales para el manejo de esta patología. Otros ya más dirigidos a la musculatura del mecanismo extensor, el truco es que sean isométricos, ¿vale? Hay que evitar ante todo los ejercicios de cadenas cinéticas abiertas y más que todo manejar ejercicios isométricos. Ahí ven ejemplos de varios, colocar una toallita por debajo de la rodilla y con la rodilla en extensión empujarla contra la camilla, levantarla contra resistencia o apoyarse la espalda en una pared o en una pelota de estas de ejercicio y mantener un ángulo de flexión de 90 grados. Todos estos son ejercicios isométricos y son adecuados para los pacientes con dolor patelofemoral. Recuerden la cadena muscular que les mencionaba, los músculos del abdomen son fundamentales. Si los rehabilitamos, nuestro paciente tampoco va a mejorar. Entonces, supervisen a su paciente para un manejo de core adecuado, que también les va a ser muy útil en el tratamiento. Y básicamente esto es lo que les quería mostrar de cómo se maneja un médico en el dolor femoral. Bueno, doctor, pues parece que no hay preguntas. Pues esperemos un momentico más a ver si nos llega algo, si no, pues ya podríamos dar por terminada la sesión. Ok. Por aquí yo veo que están empezando a llegar algunas preguntas. Sí, señor. Laura nos pregunta, doctor, ¿en qué momento pensamos en remitir al paciente a un ortopedista? Denle al paciente, dependiendo obviamente de la valoración que tengan, hay algunos signos de alarma, como por ejemplo las luxaciones, la inestabilidad, si es un escenario para que lo dirijan rápidamente a un especialista quirúrgico. O sea, ante unas historias de, doctor, me he luxado la rótula 3 o 4 veces, me giro y se me sale la rótula, ese es un paciente que no es bueno incluso hacerle mucha rehabilitación porque podría seguir presentando episodios. Entonces, ese paciente con inestabilidad, piensen en un manejo, que va a necesitar un manejo más rápido. Pero el paciente que solo tiene dolor y que está gordito y que está desacondicionado, la mujer que acaba de salir de su parto, yo veo muchos pacientes en la clínica, la mujer, después de que tuvieron el bebé, por dolores patelofemorales, por dolores lumbares, por sacroiliitis. Pues es que la pobre mamá vive arrodillada detrás del muchachito todo el tiempo y tiene el core totalmente alterado por su estado de embarazo, sus isquiotibiales quedaron muy retraídos. O sea, el sedentarismo predispone a esto. Entonces, en ese paciente sí, acompáñenlo, denle manejo médico, pueden empezar el estudio por unas radiografías simples tomadas con apoyo, pero no tienen que acelerarse a tomar resonancias, las ecografías definitivamente no las pidan, eso lo que hace es despistar más el diagnóstico y sean muy juiciosos con el examen físico. Él les dio unas guías bastante prácticas, es eso, es examinar al paciente y ya, ir corrigiendo factores.